Cuando conocí a Héctor, no era un hombre de grandes riquezas. Trabajaba duro en una pequeña empresa de exportación, soñando con el día en que tendría algo propio. Yo estaba ahí, a su lado, contando cada centavo, compartiendo sueños y dificultades, creyendo que nuestro amor era suficiente para resistir cualquier tormenta. Nuestra vida era sencilla, pero llena de complicidad. Recuerdo las noches en que, aunque agotados, nos reíamos juntos, planeando un futuro que parecía tan lejano. En los primeros años de matrimonio, cada logro de Héctor era nuestro. El pequeño negocio que abrió con un amigo comenzó a prosperar. Lo veía salir temprano, regresar tarde, luchar por cada contrato. Al principio, el dinero era escaso, pero poco a poco empezó a fluir. Y entonces, lo que antes era un modesto emprendimiento se convirtió en una empresa millonaria. Fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Héctor comenzó a frecuentar lugares que nunca habían sido parte de nuestra realidad. Cenas con empresarios influyentes, viajes para reuniones en ciudades que yo nunca visitaba. Su actitud cambió. El hombre que me miraba con admiración ahora me analizaba como si fuera un simple detalle de su pasado. Al principio, quise creer que solo era el cansancio, que las responsabilidades lo estaban agobiando. Pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía, yo ya no formaba parte de la vida que él quería vivir. Su guardarropa cambió. Sus palabras se volvieron más frías. Las pequeñas muestras de cariño que solían llenar mis días se volvieron escasas, hasta desaparecer por completo. Empezó a evitarme. Nuestras cenas a solas fueron reemplazadas por eventos de negocios a los que nunca era invitada. Un día, le pregunté por qué no quería que lo acompañara, y su respuesta me hirió de una manera que nunca olvidaré. No es tu mundo, Camila. Esos lugares son diferentes, no lo entenderías. ¿Diferente? Su mundo estaba construido con lo que habíamos levantado juntos. ¿Cómo podía no encajar? Pero simplemente sonreí y acepté, como hacía con todas las otras pequeñas rechazos que él me iba imponiendo poco a poco. Tal vez, si fingía no notarlo, todo volvería a ser como antes. Pero los cambios no se detuvieron ahí. Un día, me di cuenta de que ya no me tocaba como antes. Los besos que solían ser largos y llenos de deseo se convirtieron en simples roces apresurados. Me volví invisible para el hombre que, alguna vez, me miró como si yo fuera su mayor tesoro. Intenté hablar con él, intenté rescatar lo que había entre nosotros, pero la respuesta de Héctor siempre era la misma: estaba ocupado. Demasiado ocupado para notar que yo, la mujer que siempre estuvo a su lado, estaba desapareciendo de su vida. Lo observaba desde lejos, cada vez más distante, cada vez más involucrado con personas que solo valoraban las apariencias y el estatus. Lo que más me dolía no era solo su frialdad, sino la vergüenza que parecía sentir de mí. Me daba cuenta en las miradas que evitaba cuando hablaba de su vida personal, en los momentos en que se incomodaba con mi presencia si un conocido de negocios nos encontraba por casualidad. Fue en una de esas ocasiones cuando tuve la certeza de lo que antes solo era una sospecha. Estábamos en un restaurante cuando uno de sus socios nos vio. El hombre sonrió y nos saludó, pero sus ojos reflejaban sorpresa al notar que yo era su esposa. ¿Entonces esta es tu mujer?, preguntó su socio, lanzándome una mirada curiosa. Héctor tardó un segundo más de lo necesario en responder. Y cuando lo hizo, su tono fue vacilante, incómodo, como si admitir que yo era su esposa fuera algo vergonzoso. Mi corazón se encogió en ese instante. Tenía vergüenza de mí. Ese momento fue un golpe silencioso, pero letal. No necesité palabras para entender lo que estaba pasando. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, aunque aún no tuviera fuerzas para enfrentar la verdad. En los días siguientes, guardé silencio, observando, esperando. Quería creer que solo era un malentendido, que estaba exagerando. Pero la realidad comenzó a aplastarme poco a poco. Las cenas solitarias, las excusas frías,
los constantes viajes, todo apuntaba a una sola conclusión: estaba perdiendo a Héctor. Y a él no le importaba. Con el paso de los meses, la distancia entre nosotros se volvió abismal. Yo seguía siendo su esposa, pero me sentía como una extraña dentro de nuestra propia casa. Héctor apenas me hablaba y, cuando lo hacía, su tono era frío, impersonal, como si mi existencia fuera solo una obligación que debía tolerar. Las noches eran las peores. Solíamos acostarnos juntos, abrazados, compartiendo confidencias y sueños hasta quedarnos dormidos. Ahora, él llegaba tarde y se metía en la cama sin decir una palabra. A veces fingía estar dormido para evitar cualquier conversación. Y cuando intentaba acercarme, su cuerpo se tensaba como si mi presencia le molestara. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Su teléfono, que antes dejaba en la mesa sin preocupación, ahora nunca se separaba de él. Cambió su clave de acceso y jamás respondía llamadas frente a mí. Cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, se molestaba y me decía que eran asuntos de negocios, que no debía meterme en lo que no entendía. Su desprecio no solo estaba en las palabras, sino en los gestos. Una noche, cuando intenté arreglarme para una cena en casa, él ni siquiera me miró. Pasé horas eligiendo un vestido, maquillándome como solía hacerlo cuando él me decía que era la mujer más hermosa del mundo. Pero cuando apareció en la puerta, solo me lanzó una mirada rápida y dijo: ¿Por qué te arreglas tanto? No hace falta. Mi corazón se encogió, pero fingí no darle importancia. Me senté a la mesa y serví la cena, tratando de mantener una conversación. Él apenas respondió con monosílabos, sin siquiera levantar la vista del teléfono. La cena terminó en un silencio sepulcral. Me levanté para recoger los platos y, cuando regresé, él ya no estaba. Se había encerrado en su oficina, como si la sola idea de compartir un momento conmigo le resultara insoportable. Intenté convencerme de que aún quedaba algo entre nosotros, pero cada día me daba más pruebas de que no. Dejó de decirme, te amo, de besarme antes de irse a trabajar, de mirarme como solía hacerlo cuando éramos felices. Los eventos sociales fueron la confirmación final. Antes, me insistía en que lo acompañara a todas partes, que quería mostrarle al mundo la mujer increíble que tenía a su lado. Ahora, las invitaciones llegaban, pero nunca mencionaba que yo debía ir. Un día, sin poder contenerme más, le pregunté directamente: ¿por qué nunca me llevas contigo? Él suspiró, irritado, como si la conversación le pareciera absurda. Camila, entiéndelo. Estas reuniones son importantes. No es un ambiente para ti. ¿Para mí? ¿Qué significa eso, Héctor? Desvió la mirada y se encogió de hombros. Solo digo que no encajas en ese mundo. No es personal, simplemente, no entenderías. No entendería. Esas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. ¿Desde cuándo el hombre que prometió que siempre estaríamos juntos decidió que yo ya no pertenecía a su vida? Después de esa conversación, dejó de disimular. Me evitaba con descaro. Se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche, o decía que tenía cenas de negocios de último momento. Llegaba con olor a perfume que no era el mío, con marcas en la camisa que no había visto antes. Cada vez que intentaba confrontarlo, me salía con la misma respuesta: estás imaginando cosas. Pero yo no estaba imaginando nada. Algo dentro de mí me decía que su desprecio tenía un motivo, una razón oculta que no quería que descubriera. Y aunque aún no tenía pruebas, su actitud me decía que el hombre al que había amado ya no existía. Había cambiado. O tal vez, simplemente, me había cambiado por alguien más. Los eventos sociales siempre habían sido parte del crecimiento de la empresa de Héctor, pero últimamente, parecían haberse convertido en el centro de su vida. Él hablaba de ellos con emoción,
mencionando a inversionistas poderosos y empresarios con los que era imprescindible relacionarse. Pero nunca me incluía en esas conversaciones, como si su mundo y el mío ya no tuvieran un punto en común. Esa tarde, mientras acomodaba los documentos que él había dejado sobre la mesa, noté un sobre elegante, con un sello dorado y grueso. No tenía remitente, pero antes de poder abrirlo, escuché sus pasos entrando en la sala. «¿Qué haces?», preguntó con tono frío. «Vi esto en la mesa. ¿Es una invitación?». Él se acercó y, sin darme una explicación, me lo arrebató de las manos. Lo deslizó en su chaqueta con rapidez, como si no quisiera que lo viera. «No es nada importante. Solo un evento de negocios». «¿Uno más?», pregunté, con un amargo intento de sonrisa. «¿Y también irás solo?». Héctor soltó un suspiro pesado, impaciente. «Camila, por favor, no hagas esto otra vez. Ya hablamos de esto. Son reuniones de gente influyente, no es un ambiente para ti». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. «No es un ambiente para ti». Antes, yo era su compañera, su apoyo incondicional. Ahora, era un obstáculo, algo que debía esconder. Intenté fingir que no me afectaba, pero esa noche, mientras él se encerraba en su oficina, busqué en su armario y encontré la invitación oculta en el bolsillo de su chaqueta. Mis manos temblaron al leer el nombre del anfitrión, **Javier del Valle **, uno de los inversionistas más influyentes del país. La gala se celebraría en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. No era solo un evento cualquiera, era la oportunidad perfecta para que Héctor consolidara su imagen en los círculos empresariales más altos. Y yo no formaba parte de esa imagen. La noche siguiente, cuando regresó tarde, lo vi con una expresión distinta. No estaba cansado ni molesto. Estaba ansioso. Se miró al espejo varias veces, acomodando su cabello con más atención de lo normal. Y cuando salió de la habitación, pude percibir el aroma a un perfume que no le conocía. «¿Tienes una cena?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Sí, algo de último momento». «No me esperes despierta». Asentí en silencio, pero antes de que cruzara la puerta, solté la pregunta que me quemaba por dentro. «¿Vas solo?». Se quedó quieto por un segundo, sin mirarme. Luego, con una indiferencia que me rompió el alma, dijo: «Sí». No era cierto. Lo supe por su tono, por la forma en que evitó mi mirada, por cómo apretó la mandíbula antes de cerrar la puerta. Él ya no solo me estaba dejando atrás. Me estaba reemplazando. Esa noche, cuando Héctor salió de casa, supe que algo en mí había cambiado para siempre. No le pregunté a dónde iba, no le pedí que se quedara. Solo lo vi marcharse, con su traje impecable, con ese aire de superioridad que había adoptado en los últimos años. Sabía que no iba solo, pero aún no tenía pruebas. Lo único que me quedaba era el presentimiento de que aquella noche sería diferente. Cuando me quedé sola, la ansiedad me consumió. Caminé por la casa sintiendo el vacío de nuestra relación en cada rincón. Toqué la cama y aún olía a su perfume, pero era como si ya no quedara rastro del hombre al que una vez amé. Me asomé por la ventana y vi la calle vacía. Quise llamarlo, pero ¿qué le diría? ¿Qué tenía miedo de que me estuviera engañando? Él lo negaría, como siempre. No sé cuánto tiempo pasé sentada en la oscuridad, viendo la pantalla de mi teléfono, esperando un mensaje, una señal de que aún existía para él. Pero la verdad es que yo ya no estaba en sus pensamientos. A kilómetros de ahí, en un salón iluminado por arañas de cristal y rodeado de personas influyentes, Héctor disfrutaba de su noche. No conmigo, sino con ella. No necesitaba verlo para saberlo. Podía imaginarlo perfectamente, su sonrisa arrogante, su mano en la cintura de esa mujer,
susurrándole palabras que alguna vez me pertenecieron. Esa certeza me dolió más de lo que estaba preparada para admitir. No era solo la traición lo que me hería, sino el desprecio silencioso. La forma en que me había reemplazado sin pensarlo 2 veces, como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Pasaron horas y la casa seguía en silencio. No podía dormir. No podía respirar con normalidad. Mi mente se llenó de imágenes de lo que estaría ocurriendo en esa fiesta, de las miradas de admiración que él recibiría, de los elogios a su acompañante. ¿Mencionaría siquiera que tenía esposa? ¿O para el mundo, yo ya no existía? Me levanté de la cama y caminé hasta el espejo. Observé mi reflejo con detenimiento. ¿En qué momento me convertí en una sombra en la vida de mi propio esposo? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? No era la ropa, ni el maquillaje, ni la edad. Era algo más profundo, algo que Héctor había decidido sin consultarme. Él ya no me quería en su vida. Y lo peor es que ni siquiera tuvo el valor de decírmelo. Esa noche no dormí. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, escuché la puerta abrirse. Héctor entró con cuidado, como si quisiera evitar que lo descubriera. Pero yo estaba ahí, sentada en el sillón, esperándolo. Nuestros ojos se encontraron. Su expresión cambió por un segundo, pero luego recuperó su indiferencia. ¿No estabas dormida?, preguntó, quitándose el saco con calma. Negué con la cabeza, sin apartar la mirada de él. ¿Cómo estuvo la fiesta? Bien, respondió sin dar detalles. Esperé. Esperé a que dijera algo más. Una explicación. Una mentira, al menos. Pero él solo recogió sus cosas y caminó hacia la habitación. Me quedé en la sala con la certeza de que esa noche, aunque él había regresado a casa, su corazón ya no me pertenecía. A la mañana siguiente, Héctor se comportó como si nada hubiera pasado. Se duchó temprano, se vistió con la misma elegancia de siempre y salió de casa sin siquiera mirarme. Ni una palabra, ni un gesto de culpa. Para él, la noche anterior no había significado nada. Pero para mí, lo había cambiado todo. No podía dejar de pensar en la fiesta. ¿Quién había estado ahí? ¿Con quién había hablado? ¿Cuántas personas lo habían visto con esa mujer? Me pregunté si alguien en su círculo sabía la verdad, si todos fingían no notar su traición o si él realmente se había esforzado en hacerme invisible para los demás. Pasaron los días, aunque me juré no caer en la desesperación, cada vez que Héctor salía sin dar explicaciones, mi mente se llenaba de sospechas. Una tarde, mientras acomodaba la sala, su teléfono vibró sobre la mesa. No era algo extraño, pero lo que me llamó la atención fue el nombre en la pantalla, *** Javier del Valle ***. Sabía quién era. Un hombre poderoso, con una reputación intachable en el mundo de los negocios. El tipo de persona que no perdía el tiempo con conversaciones sin importancia. El sonido del teléfono me hipnotizó por un instante, hasta que la llamada se detuvo. No pasó mucho tiempo antes de que vibrara de nuevo, pero esta vez con un mensaje. Lo leí sin tocar la pantalla, viendo solo la vista previa. ***, Héctor, tenemos que hablar. Llama cuando puedas. ***. Me quedé helada. Javier del Valle, un hombre que seleccionaba cuidadosamente con quien se relacionaba, quería hablar con Héctor. Y no era un mensaje de negocios, no había cifras ni términos financieros. Era algo personal. No mencioné nada cuando él llegó esa noche. Lo observé con atención, esperando alguna señal de preocupación, pero estaba relajado, como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, cuando vio su teléfono y notó la llamada perdida, su expresión cambió por una fracción de segundo. ¿Problemas en la empresa?, pregunté con indiferencia, fingiendo que no me importaba su respuesta.
No, nada importante. Guardó el teléfono en su bolsillo con rapidez. Mentía. Y yo lo sabía. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la terraza, escuché la voz de Héctor en su despacho. Hablaba en tono bajo, pero su nerviosismo era evidente. Me acerqué lo suficiente para oír su conversación. Javier, ¿te aseguro que todo está bien? No sé qué te dijeron, pero te prometo que no hay nada de qué preocuparse. Hubo un silencio tenso, interrumpido solo por la respuesta de Javier al otro lado de la línea. No podía oír sus palabras, pero fuera lo que fuera, logró inquietar a Héctor. No creo que sea necesario hablar de esto en persona, dijo él, pero luego cerró los ojos y suspiró. Está bien. Te veré esta noche. Se despidió con rapidez y colgó. Luego, se quedó quieto, con el teléfono aún en la mano. Era raro verlo así. No era miedo lo que reflejaba su rostro, sino incomodidad, como si alguien hubiera descubierto un secreto que él no estaba listo para admitir. Me alejé antes de que me viera. Javier sabía algo, no estaba segura de qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, la casa estaba en completo silencio. Héctor se había ido temprano, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano, respondiendo mensajes con una urgencia que no solía mostrar. Sabía que iba a encontrarse con Javier del Valle, y aunque no tenía idea de lo que hablarían, algo en su actitud me decía que no era una simple conversación de negocios. Mi instinto me decía que debía hacer algo. No podía seguir en la sombra, ignorada, mientras él construía su vida lejos de mí. Si Javier sospechaba algo, tal vez ya no era solo mi imaginación. Tal vez la farsa de Héctor estaba a punto de derrumbarse. Sin pensarlo demasiado, busqué en mi armario mi mejor vestido, uno que no había usado en mucho tiempo. Me maquillé con calma, sin prisa, pero con la determinación de una mujer que ha sido humillada y no piensa quedarse de brazos cruzados. Si él creía que podía ocultarme del mundo, se equivocaba. No tenía una invitación, pero sabía que el evento de esa noche sería en el mismo hotel donde Javier solía organizar sus reuniones más exclusivas. Llamé a un taxi, en cuestión de minutos, estaba en camino. Cuando llegué al salón, el brillo de los candelabros reflejaba el lujo y el poder que dominaban ese mundo. Hombres de trajes impecables y mujeres de vestidos elegantes conversaban con copas de vino en la mano, en un ambiente donde todo era apariencia. Respiré hondo y caminé con seguridad. Si Héctor quería fingir que yo no existía, le demostraría lo contrario. No tardé en encontrarlo. Estaba allí, en el centro de la sala, con su sonrisa ensayada y su actitud de hombre poderoso. Pero no estaba solo. Junto a él, una mujer de vestido rojo le tomaba del brazo. Era hermosa, elegante, el tipo de mujer que encajaba perfectamente en su mundo de apariencias. Lorena. No necesitaba que nadie me lo dijera, lo supe en cuanto la vi. El aire se volvió pesado, mi pecho se oprimió, pero me obligué a seguir adelante. No iba a huir. No esa noche. Las miradas comenzaron a volverse hacia mí cuando avancé. Algunos susurraban, otros simplemente observaban con curiosidad. No importaba. O ya no era un fantasma. Javier del Valle fue el primero en notar mi presencia. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si hubiera estado esperando que apareciera. Se acercó a mí con una sonrisa enigmática y me extendió la mano. Señora Montenegro, qué sorpresa tan agradable. El silencio en la sala fue inmediato. Héctor se congeló. La sangre pareció abandonarle el rostro cuando giró y me vio de pie, frente a él. Sus ojos reflejaron por primera vez algo que no había visto en mucho tiempo, miedo. La farsa había terminado. El silencio en la sala se volvió insoportable. Sentí decenas de miradas sobre mí, algunas de curiosidad,
otras de incredulidad. Pero la única que me importaba era la de Héctor. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa. Por primera vez en años, lo vi sin la máscara de seguridad que solía llevar en público. «¿Qué haces aquí?», murmuró entre dientes, sin atreverse a dar un paso hacia mí. Sonreí con calma, sin apresurarme. Por primera vez, tenía el control. «Vine a la fiesta de mi esposo», respondí con voz clara, lo suficientemente alta para que todos escucharan. Hubo un murmullo generalizado. Los invitados se miraron entre sí, algunos con sorpresa, otros con evidente diversión. La esposa de Héctor Montenegro no era un secreto, pero él nunca la mencionaba. Y ahora, ahí estaba yo, de pie frente a él, mientras sostenía el brazo de otra mujer. Lorena, la mujer de vestido rojo, me miró con el rostro endurecido. No esperaba esto. Soltó su agarre del brazo de Héctor de inmediato y dio un paso atrás, como si en ese momento hubiera entendido que ella también había sido engañada. Javier del Valle, quien aún estaba a mi lado, alzó su copa con una sonrisa astuta. «Héctor, creo que nos debes una explicación», dijo con un tono que sonaba más a una sentencia que a una pregunta. Héctor tragó saliva, mirando a su alrededor, buscando una salida. No la había. Los minutos que siguieron fueron caóticos. Algunos invitados intentaron seguir con sus conversaciones, fingiendo indiferencia, pero la atención de todos estaba en el escándalo que se había desatado. «Camila, esto no es el momento ni el lugar», dijo Héctor, intentando recuperar la compostura. «Oh, pero para traer a otra mujer sí lo era», repliqué con una calma que me sorprendió. Lorena frunció el ceño y finalmente habló, con una mezcla de vergüenza y enojo. «¿Es verdad? ¿Ella es tu esposa?». Héctor no respondió. No podía. Y ese silencio fue más humillante que cualquier palabra. Javier observó la escena con interés y luego se dirigió a Héctor con una frialdad absoluta. «Durante años te he considerado un hombre de negocios respetable, Héctor. Pero veo que, además de engañar a tu esposa, has estado engañando a todos nosotros». «Javier, esto no tiene nada que ver con negocios», intentó justificarse Héctor. Javier dejó escapar una risa sarcástica. «Ah, pero claro que sí. La integridad no solo se demuestra en los contratos, también en la vida personal. Y ahora veo que no eres el tipo de hombre con el que quiero seguir haciendo negocios». El golpe fue certero. Más devastador de lo que imaginé. Porque no solo lo estaba humillando frente a todos, sino que le estaba cerrando puertas en el mundo que tanto había trabajado por conquistar. Héctor miró alrededor, desesperado, viendo cómo los inversionistas con los que había compartido brindis y promesas ahora evitaban su mirada. Lorena dio un último suspiro de frustración, tomó su bolso y se alejó con pasos apresurados, dejando a Héctor solo. Él me miró con rabia y resentimiento. Pero ya no tenía poder sobre mí. «Vámonos a casa, Camila», dijo, intentando mantener el control. Pero yo sonreí con serenidad. «No, Héctor. Tú te vas solo». Y con eso, di media vuelta y salí del salón con la cabeza en alto, dejando atrás a un hombre que lo había perdido todo. Al salir del salón, sentí que podía respirar de nuevo. El aire de la noche me envolvió, frío y denso, pero no se comparaba con el peso que acababa de quitarme de encima. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía miedo. Mientras el eco de mis tacones resonaba en la acera, supe que Héctor no me seguiría. No podía. Se había quedado atrapado en la humillación que él mismo había creado, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en cuestión de minutos. No miré atrás. No me importaba ver su reacción, porque nada cambiaría lo que había pasado. Él había jugado con mi amor, y el destino había decidido castigarlo en el único lugar donde realmente le dolía, su orgullo. A la mañana siguiente,
las consecuencias de su caída comenzaron a hacerse visibles. La noticia del escándalo se había esparcido como pólvora. No fue necesario que yo dijera nada, los rumores corrieron por sí solos. En las redes sociales, circulaban comentarios sobre el empresario que llevó a su amante a una fiesta y fue descubierto por su esposa en plena gala. No mencionaban su nombre, pero todos sabían quién era. El teléfono de Héctor no paraba de sonar. Escuché cómo su tono de voz pasaba de la negación a la furia y luego al pánico. US socios lo estaban abandonando. Algunos le cancelaban reuniones, otros le enviaban mensajes diplomáticos agradeciendo su colaboración, pero dejando claro que ya no querían hacer negocios con él. Y Javier del Valle, el hombre más influyente en su círculo, se encargó de sellar su destino. Héctor, no puedo permitirme asociarme con alguien que ha perdido el respeto de todos. No es personal, son negocios. Era irónico escuchar esas palabras. Las mismas que él usó tantas veces conmigo. Día tras día, su desesperación creció. Salía temprano y volvía tarde, con los ojos cansados, con el ceño fruncido, con los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono contra su oído. Pero ya no importaba cuánto lo intentara. Su reputación estaba destruida. Los inversionistas con los que tanto se había esforzado en impresionar ahora lo ignoraban. Las puertas que él mismo cerró para mí, ahora se cerraban para él. Y por primera vez en su vida, no tenía el control. Al final de la semana, un golpe aún más duro llegó. La empresa que había construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse. Las acciones bajaron, los clientes se alejaron, los contratos se pausaron. Héctor había apostado todo por su imagen, y ahora que estaba destruida, no le quedaba nada. Me di cuenta de que apenas comía. Apenas dormía. No porque sintiera remordimiento, sino porque no soportaba haber perdido. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, cuando volvió a casa, supe que algo había cambiado en su mirada. Ya no era arrogancia. Ya no era rabia. Era resignación. Nos están retirando la inversión. Lo dijo en voz baja, como si decirlo en voz alta hiciera que fuera aún más real. No respondí. No lo consolé. No era mi problema. Lo vi apoyarse en la pared, con los hombros caídos, con el peso de sus propias decisiones sobre la espalda. Camila, susurró, como si quisiera decir algo más. Pero yo solo lo miré en silencio, esperando. Él parpadeó, inseguro, como si finalmente entendiera algo que debió haber sabido desde el principio. O ya no era su refugio. Héctor Montenegro, el hombre que creyó que podía ocultarme del mundo, ahora estaba solo. Y yo ya no tenía nada que perder. Los días pasaron en completo silencio. La casa que antes era su refugio ahora se sentía como una prisión. Héctor apenas salía de su despacho. Pasaba horas frente al ordenador, intentando salvar lo que quedaba de su empresa. Pero era inútil. Los inversionistas le habían dado la espalda, y la confianza que tanto le costó construir se había desmoronado en una sola noche. Al principio, intentó mantener la compostura. Se aferraba a su teléfono, llamando a quienes consideraba sus aliados. Pero nadie le contestaba. Nadie quería ser visto con un hombre cuya imagen estaba manchada por el escándalo. Yo lo observaba desde la distancia, sin decir nada. No sentía lástima. No después de todo lo que me había hecho. Por las noches, solía oírlo en la sala, moviendo papeles, haciendo llamadas, desesperado por recuperar lo que había perdido. Pero lo que más me sorprendía era que nunca intentó hablar conmigo. No hubo disculpas, ni explicaciones. Solo un hombre que se hundía en su propia miseria. Una tarde, mientras preparaba café, lo vi sentado en el sofá, con la mirada perdida. Veía derrotado.
Ya no era el hombre seguro de sí mismo que desfilaba con una sonrisa ensayada en los eventos. Su traje estaba arrugado, su rostro marcado por el cansancio. Pensé en lo irónico que era todo. Siempre me había visto como una carga, como alguien que no encajaba en su mundo. Pero ahora, ese mundo lo había abandonado. ¿Cuándo vas a decir algo? Su voz sonó apagada, como si le costara incluso hablar. Me giré lentamente y lo miré a los ojos. Algo como ¿qué? Él suspiró, pasándose una mano por el rostro. Lo que pasó, todo esto. Todo esto, interrumpí, sintiendo como la rabia volvía a recorrer mi pecho. ¿Te refieres a tu caída? ¿A la humillación? ¿O a los años que me hiciste sentir invisible? No tenía fuerzas para responder. Porque sabía que yo tenía razón. No creí que las cosas terminarían así, murmuró. Oh, tampoco. Y era cierto. Nunca imaginé que el hombre al que una vez amé se convertiría en un extraño. Nos quedamos en silencio, sentados en extremos opuestos de la habitación. Él hundido en el peso de su fracaso, y yo en la certeza de que ya no le debía nada. Héctor Montenegro estaba solo. Por elección propia. Y yo, por fin, estaba lista para seguir adelante. Esa mañana, cuando desperté, supe que algo dentro de mí había cambiado. No sentía rabia, ni tristeza, ni siquiera rencor. Solo quedaba una certeza absoluta: había llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida. Me levanté con calma, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Caminé hasta la ventana y observé la ciudad, el mundo que había seguido girando a pesar de mi dolor. Era hora de volver a ser yo. Héctor seguía en casa, pero ya no parecía el mismo. Había envejecido en cuestión de semanas. Su postura ya no era firme, su mirada ya no tenía esa chispa de arrogancia. Ahora solo era un hombre derrotado. Cuando entré en la sala, él estaba ahí, sentado en el sofá con la cabeza baja. Parecía un fantasma de lo que alguna vez fue. No hizo ningún esfuerzo por mirarme cuando pasé a su lado. Me detuve frente a él y hablé con una calma que me sorprendió. Me voy. Su cuerpo se tensó, pero no levantó la vista. ¿A dónde? Su voz sonaba áspera, casi rota. A vivir mi vida. Se quedó en silencio. Sabía que esta vez era diferente. No era una amenaza vacía, no era un intento de llamar su atención. Era una decisión final. Tomé las maletas que ya había preparado. No me llevaba mucho. Solo lo necesario. Porque la verdad es que ya no necesitaba nada de esta casa. Cuando me dirigí a la puerta, finalmente habló. Camila. Me detuve, esperando. Lo siento. No me giré. No quería verlo. No quería darle la oportunidad de cambiar mi decisión. Sé que lo sientes, Héctor. Pero ya es demasiado tarde. Y sin decir nada más, crucé la puerta. El aire de la calle me golpeó el rostro con fuerza. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía libre. Héctor Montenegro había pagado el precio de su traición. Lo había perdido todo. Y yo había recuperado todo lo que él me arrebató. A veces, el peor error que alguien puede cometer es dar por sentado a quien siempre estuvo a su lado. Héctor lo tenía todo: amor, apoyo y un hogar lleno de lealtad, pero decidió cambiarlo por una ilusión. Y al final, la vida le demostró que el dinero y el poder no pueden comprar el respeto ni el amor verdadero. Ahora dime, si hubieras estado en el lugar de Camila, ¿habrías hecho lo mismo o le habrías dado otra oportunidad? Haz clic en el video que está en pantalla para seguir reflexionando y continuar tu viaje de autoconocimiento. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.